dado la falta de tiempo para preparar un estudio bien grande, yo decidí que tenía un mensaje que yo prediqué, que era lo que más cercano estaba a mí en estos momentos. Un mensaje que yo prediqué el 4 de enero en la iglesia bautista, en una iglesia bautista donde me invitaron a dar el sermón de primer domingo. Y lo convertí parcialmente en un estudio bíblico para esta noche, pensando en que no tenía todo el tiempo por el aviso que me dieron para estar sustituyendo al pastor en estos momentos, y porque entendí que podía ser algo que nos pudiéramos compartir. Como es tema libre, cuando vayamos a comenzar los temas más organizados y sistemáticos, pues vamos a hacer esto. El tema que yo escogí, precisamente basado en la ocasión, que era el primer mensaje, el primer domingo del año, del 2015, era: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90, 12. ¿Por qué escoger esto? Porque lo que en verdad me sorprendía de la época, precisamente estando en ese proceso de la celebración de la Natividad, la celebración apoteósica de aquí del cumpleaños de Jesús, ¿qué significaba precisamente el Año Nuevo? Y el Año Nuevo visto desde un contexto bíblico y visto de la realidad de nuestra existencia común y diaria. Y por eso entonces, como celebramos esa despedida de año, yo me puse a analizar que cuando terminamos el año 2014, comenzamos el año 2015, entre el 1 de enero, que es una tontería lo que voy a decir, entre el 1 de enero del 2014 hasta el 31 de diciembre, había pasado 364 días, algunos dicen 365, y en eso había una jornada que estaba determinada por un tiempo, que estaba señalada por un calendario. Un calendario que, si bien o mal le pusiera usted estar a gusto o no estar a gusto, este calendario, que es el calendario gregoriano, que es el que nosotros utilizamos, pues sencillamente se estableció en el 1500 por una orden papal para comenzar la celebración del nuevo año, 1582, para todos los países católicos. A partir de esa fecha, pues se empezó la celebración cristiana del nuevo año para el 1 de enero. Pero en ese análisis de despedida y celebración, era como estar mirando, cuando se dice, yo miro un año o un vaso vacío o a medio llenar, que lo veo a medio, o lo veo a medio lleno o medio vacío, dependiendo cómo usted quiera la perspectiva. Pues yo me sentía, y después de que mi mamá partió a principios de diciembre o a finales de noviembre, pues para mí la despedida era rara para este año, y además entonces lo veía como si yo estuviera cruzando una avenida que va en ambas direcciones. Mira, pues me gustaría analizar esto a la luz del texto bíblico. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encanta celebrar la despedida de año, nos encanta despedir el año, pero no entendemos la importancia del transcurso de esa jornada. Y para entender eso, me puse a buscar, porque en otros países celebran el año de otra fecha. Por ejemplo, en Tibet, en el Nuevo Tibet, se celebra entre enero y marzo. Hay otros que utilizan el marzo. El año chino empieza en otra época.
Y así los vietnamitas celebran en otra época. Distintos grupos, ya sea culturalmente o religiosos, celebran la llegada del año como algo importante. Y aunque estamos a 20 de enero, estamos precisamente iniciando la jornada del 2015. Y en esa jornada del 2015, cuando yo veo tantas caritas aquí, personas comprometidas con el estudio bíblico, que vienen martes por martes, y vienen también a aprender de la palabra, a mí me parece que podemos utilizar esto como una reflexión del estudio bíblico para la jornada que empieza o empezó ya para usted durante este año. Y lo voy a tratar de hacer como un estudio bíblico mensaje, porque era lo que honestamente sentí hacer y compartir con ustedes, a pesar de que no es formalmente un estudio. Me encontré que hay variedad de despedidas. Despedidas de soltero, de soltera, despedidas de muertos, despedidas de viajes. Hay tantas despedidas. Pero en el caso mío, habiendo fallecido mi mamá, me encontré con una situación particular, y es que como hicimos el entierro en el Cementerio Nacional, lo que hacen es que te permiten llegar a una capilla cercana, lo más cercano a lo que va a ser la tumba. Te quedas allí en la capillita, das 10, 15 minutos de algo que vayas a decir, y de pronto aparece un carrito como si fuera un trencito o como un Ford Track alargado para llevarse el féretro, el ataúd. De momento, cuando usted ve eso, terminamos de hablar, y era la primera vez que yo veía eso ahí, porque había estado compartiendo en otros entierros en el Cementerio Nacional, y no era así. Pues me sorprendió que de pronto llegó ese carrito, se llevan el féretro, y nos quedamos como así tan congelados todo el mundo, diciéndole adiós a un féretro. De pronto, después al pasar el tiempo, empezamos a preguntarnos quién tomó el retrato, por lo menos a la distancia. Nadie había tomado un solo retrato, porque fue una sorpresa para todos, que no teníamos esa experiencia de ver cómo se llevaban el ataúd. Y como que eso se fue. A los pocos días, mira Lourdes ahí. Tú estabas aquí cuando yo hice el anuncio. Perdone, es que Lourdes está ahí. Hice el anuncio. Ahí la tenemos. En medio de toda esta situación, de pronto se muere también, en ese momento, a los 2 o 3 días, un papá de una de las miembros de esta congregación. Y yo fui, pues fue bien apresurado, y la iban a enterrar de un día para otro. Y cuando yo llego, que veo todo aquello, empiezo a llorar, pero bien copiosamente, y todo el mundo pensaba que es raro, porque nadie me conocía, y como esta mujer que no conoce a esta familia, que no conoce, me estaba llorando tan copiosamente. Y lo que me di cuenta fue que lo que me llamó la atención, aparte de lo que uno sentía por la pérdida de la mamá, era que allí sí iban a enterrar el cuerpo, colocar, y yo lo estaba mirando, contrario a la experiencia que yo he tenido de despedir. Sin embargo, cuando empiezo a analizarlo, y particularmente para este tema, me doy cuenta que no importaba cómo fuera el entierro, lo que importaba era no la despedida, sino la jornada que había transcurrido antes de esa despedida. Porque no importaba si había sido con el carrito que se iba a la distancia,
o había sido visiblemente enterrado el cuerpo, usted le echa las flores, esto. Lo importante era la jornada anterior a esa despedida. En el caso de mi mamá se fue en una bendición, que aunque yo no pude verla, porque estaba en una vista en el tribunal, no pude ver ese momento en particular. Sí estaba ella en una, lo que llamamos los pentecostales, en una bendición terrible, en adoración al Señor, junto con dos de sus amigas más cercanas. Así que todo ese proceso ocurrió. Y cuando hablo con la amiga mía de aquí de la congregación, su papá había muerto igualmente en esa postura de paz porque servía al Señor prácticamente toda su vida. Así que no importaba cuál era y cómo ocurriera, para decirlo así, el entierro, lo importante era la jornada que había ocurrido hasta la despedida y la posibilidad real de que una vez transcurría la despedida, nosotros íbamos a tener una celebración, no porque no tuviéramos dolor, no porque no tuviéramos pena, no porque no se nos atragantaran las cosas, no porque a veces uno tiende hasta pensar, voy para la casa, y de momento se da cuenta que no puede ir, ¿ok? Porque ya, pues, no hay nadie allí. Pero sí la celebración de que transcurrida la jornada, después de ese momento del entierro, esa jornada y ese acompañamiento de Dios para nuestra vida es sumamente importante antes de la despedida y después de una despedida. Porque la jornada en el Señor sigue siendo tan importante para la persona, como para la familia, como para otras situaciones. En este momento me puse también a buscar y encontré, y es una de las cosas que quisiera compartir con ustedes, es que muchas veces en ese momento de lo que usted llama una despedida, o una terminación de algo. Usted puede terminar en su trabajo, puede terminar una relación, puede despedirse del país para emigrar a otro sitio. En ese momento, precisamente, lo que tenemos que llegar al momento de esa despedida, al momento de que hay que tomar esa acción de entender que la jornada ha concluido y va a empezar otra, tenemos que validar la promesa de Dios. ¿Qué promesa, qué propósito hay en ti de parte de Dios que tú tienes que validar para este próximo año y para los años venideros? Puedes cambiar tu relación personal con tu familia, puedes cambiar tu relación filial, puedes cambiar distintas relaciones, pero tu relación con Dios va a tener que ser igual o mejor, y va a tener que entenderse en el mundo tuyo, porque necesitas la espiritualidad, necesitas tener lo sagrado en ti, necesitas para tu jornada de día a día tener a Dios en tu corazón. Y que eso que se tiene usted, que tenemos todos, que podemos aspirar a tener todo ser humano, debe reflejarse en una conducta de celebración. Por eso es que aunque esto es un estudio bíblico, y hoy no estamos como exactamente en un estudio bíblico del tipo que damos aquí normalmente, pero yo quisiera traerles el ejemplo de Abraham. Y vamos a ir a Génesis 23. En una despedida bien particular. En el capítulo 23 de Génesis
se nos está narrando que Sara ya tenía 127 años. 127 años. Una niña. Todavía estaba en carbón. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y dice en el versículo 3, y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de él diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Respondieron a los hijos de él Abraham y le dijeron, óyenos, estoy utilizando la versión de 1960 por si acaso. Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Dice, ¿cómo vamos a estar celebrando si estamos hablando de muertitos? Precisamente por el sentido de lo que es la jornada de vida, no el paso de la muerte. Fíjense que Abraham salió de la tierra de Ur. Cuando sale de la tierra de Ur, que va en camino, cuando usted escucha la descripción de Abraham en particular, dice que era un hombre justo, temeroso de Dios, que bendecía a Dios con sus ofrendas, con su tiempo, y que bendecía a Dios en todo lo que hacía. No pertenecía a ningún grupo israelita, pues estaban las primeras familias, o sea, no había eso, nada de Israel, sino que estaba Abraham con su esposa de los caldeos, que es otra civilización, otro grupo cultural religioso, pero él conocía, había recibido el impacto de una influencia espiritual en su vida, que conocía más allá de lo que los caldeos le enseñaban. Aunque no vamos a entrar en esas digresiones de cómo usted revela o cómo sabe o cómo ignora y quién va a ser juzgado por qué. Pero cuando ya Abraham está asentado en tierras de Canaán, es forastero. Él no es ciudadano de ese lugar. Sin embargo, es preciso ver que en ese capítulo 23 dice que cuando los hijos de aquella tierra hablan con Abraham, le llaman como príncipe de Dios. No le dicen príncipe nuestro. Es bien atinado que le digan príncipe de Dios. Y ya Abraham había logrado que lo identificaran ¿con qué? Con Dios, pero con un Dios distinto a los cananeos y distinto a los caldeos, y distinto, tan distinto era que le llamaban príncipe de Dios. En medio de toda esa situación, lo que hacía ver en Abraham a Dios era su conducta, su jornada. Cuando llega la muerte de Sara, ¿qué es lo que hace? La llora, pero dice, hasta aquí tengo que hacer algo, la tengo que sepultar. Pero él no era dueño de ninguna tierra en Canaán. Le pide entonces a los de Hebrón que le den un espacio. Y en ese espacio, él va y consigue un jardín muy especial y una tierra buena para colocar a Sara.
Es la primera propiedad que tiene Abraham en tierra forastera. ¿Ok? Se identifica como príncipe de Dios, empieza a trabajar, empieza a capitalizar la tierra que Dios le había prometido. Pero en el capítulo 24 de Génesis se da una situación, y es que ya Abraham ya había partido, era viudo, decide que su hijo Isaac, como la tradición de la época, había que buscar la esposa. Y me llama la atención dos cosas en el capítulo 24. Una, que Abraham señala en particular que él sabe que está en esa tierra con un propósito divino y que su jornada tiene una misión particular y tiene un propósito particular. Por lo tanto, lo que va a hacer tiene que estar en armonía con ese propósito. Pero me llama la atención también que en lugar de decir, bueno, ya aquí me reconocen como príncipe de Dios, ya yo tengo mi parcelita, pues ya compré. Cuando llega la determinación, conforme a su época, porque ahora no estamos discutiendo, porque en esta época para nosotros no es válido, pero todavía se hace en muchas culturas, de buscar y transar los matrimonios, especialmente en países asiáticos. ¿Okay? Pero en esta situación de Abraham, Abraham decide, como ya está viejito, que su criado vaya a buscar esposa para Isaac. Pero me llama la atención que no quería una mezcla, que me quería contaminar, porque quería algo de sus propias raíces. Digo, ¿cómo es posible que usted decida en el propósito de Dios tener tanto cuidado sobre este particular? Y de pronto como que yo empecé, no era sencillamente porque era la parentela, eran sus raíces. No quería contaminarse con los grupos paganos de la época. Es que quería volver al lugar donde se había iniciado la promesa de Dios para su vida. Y cuando estamos en esta jornada de tiempo de despedida y celebración, o despedida porque tengo duelo, tengo que llegar a celebrar el lugar donde Dios me hizo la promesa a mi vida. Usted y yo tenemos en particular un lugar donde Dios te hizo la promesa. Una promesa de vida y de propósito. Yo no puedo determinarlo por usted, pero usted tiene la responsabilidad de conocer cuál es su propósito, cuál es su misión. Puede que su misión sea, para mencionar a alguien, ser urólogo. Calma. ¿Ok? Puede que su misión sea que trabajar en tal lugar. Puede que su misión sea escribir libros. Pero usted en ese momento, y particularmente ahora en enero, y estando tan cercano el propósito congregacional de nuestro, de servicio, de nuevos servidores, de elecciones, de asamblea, tenemos que seriamente considerar cuál es el propósito de Dios para tu vida, para esta congregación donde tú estás. Porque si el propósito de Dios es que estés aquí un tiempo y que vayas a otro lugar, pues amén, gloria a Dios, aleluya. Pero en el caso de Abraham, Abraham tenía bien claro
que Dios lo había sacado de su parentela para iniciar un nuevo propósito, un nuevo trabajo, una nueva experiencia. Y ojalá cada uno de nosotros y nosotras podamos entrar en esa nueva jornada con una experiencia nueva, con ánimo nuevo, con las hormonas espirituales saltando, de tal forma que usted esté convencido y convencida de que hay un lugar de Dios para ti. No importa dónde estés. Este hermano que está aquí, hermano Pérez, estaba contando cómo él vive en Orlando. Tan pronto le cayó el frío, arrancó para acá. Por lo menos acá tiene la compañía nuestra, ¿ok? Pero él puede cambiar de allá para acá y de aquí para allá. Se pasa un tiempo aquí y un tiempo allá. ¿Ok? Porque eso, en el caso particular de él, que yo no conozco cuáles son sus circunstancias, pero hay un propósito de vida para que él esté realizando una labor en particular. Y a veces nos cansamos de hacer el propósito de Dios. Porque viene Ramón y me sale con una. Viene Lázaro y me sale con una. Y viene Rebeca y me salió con otra. Y me cogió Maritza y me salió con otra. O sea, se cansa cualquiera. Pero cuando llegan las circunstancias particulares, lo que debe dominar en tu vida es que vamos a venir en el estudio bíblico, porque es palabra de Dios y yo aprendo más. Pero ¿para qué yo quiero venir aquí a aprender más? Para engordarme espiritualmente, para crecer, para desarrollarse. Pero es que hay que volver al lugar de la promesa. Y la promesa por la cual estamos aquí es porque somos creyentes, como creyentes en Jesús, de anunciar el Evangelio a toda criatura. Y a veces la gente confunde que anunciar el Evangelio es estar predicando, estar repartiendo tratados, que obviamente no vamos a criticar que eso lo hacemos. Lo que pasa es que lo más importante no es la predicación, lo más importante no es repartir el tratado, sino que usted y yo somos cartas abiertas en un mundo que necesita modelaje. Que en vez de estar hablando como muchas veces hablamos, y yo me incluyo, ¿okay? Que tenemos que modelar el Evangelio de Dios para un mundo en crisis. Y usted dirá, bueno, la crisis aquí es económica, pero por lo menos todo el mundo come. Eso es lo que usted dice. Porque usted no ha visto la pobreza que hay por ahí cerca. Pobreza de verdad, extrema. Que necesitamos a la gente que en vez de estar creyéndole a los políticos, no importa de qué partido sea, no importa qué sea, presentando que el Estado, que el gobierno es la salvación de nuestros problemas, estemos presentando el Evangelio como salvación personal y como salvación colectiva. Porque la promesa de Jesús
es que Él estará con nosotros todos los días, en las buenas y en las malas. Y nos comisionó a que hiciéramos el trabajo. Y a veces el trabajo, usted lo hace más en silencio que vociferando mucho. ¿Ok? Porque nos permite. No hace mucho yo le estaba hablando a una joven y ella tuvo una experiencia en particular que fue a un centro docente y le estaban haciendo un programa especial para personas, en este caso mujeres, de violencia doméstica, y le estaban dando como una experiencia dramática, milagrosa y qué sé yo qué. Cuando ella me contó y empezó a contarme de lo que estaban haciendo allí, que ella no resistió y se tuvo que ir, cuando ella empezó a explicarme en detalle, aquello que parecía era una sesión espiritista. O sea, ella como persona buena y persona que conoce del Señor, y de hecho está asistiendo a una iglesia, a una congregación me refiero, estaba recibiendo en un centro docente de este país una sesión espiritista. Ella sabía que había algo raro, no sabía distinguir. Y usted dice, ¿cómo se están moviendo unas fuerzas antagónicas al amor, antagónicas en un centro de alta docencia en Puerto Rico, sembrando el espiritismo? Sin embargo, debe haber separación de iglesia y de Estado. O sea, ¿ven lo que le estoy diciendo? En términos de volver al lugar de la promesa, usted tiene que tener claro, en este momento que estamos empezando el año, que usted tiene que volver al lugar de la promesa. Pero no es para quedarse en el pasado. ¿Por qué? Porque una de las instrucciones específicas que le dio Abraham al criado fue que fuera a buscar, la trajera acá, pero que se cuidara de llevar a Isaac, devolverlo a tierra de Ur. Fíjense claro la jornada. Despide al criado en su función. El criado regresa celebrando que le encontró esposa a Isaac y que vino con ella. Y la historia, ustedes más o menos la conocen. ¿Quién me toca ya? Rebequita. Así que, en términos de esta realidad, tenemos que estar conscientes que iniciamos una jornada. Y usted dirá, es que yo estoy pensando en el futuro. Eso depende cómo usted mida el futuro. Yo decía, uno a los 20 años dice, cuando llegue mi futuro. Con la cabeza de 20 años, ya yo estoy viviendo mi futuro. Ya yo estoy en aquello que decía mi futuro. Y muchos de aquí están igual, no te rías, Ramón. Ya estamos en el futuro. ¿Ok? Si usted mide la jornada suya, que usted va a esperar que sus nietos y sus nietas, o sus hijos y sus hijas, sean el futuro de este país. Gracias. Miren, hermanos y hermanas, no son el futuro, son el presente. ¿Ok? Porque ya en 2 horas ya estamos viviendo el futuro. Porque ya han pasado 2 horas. Así que el tiempo sigue cambiando nuestras circunstancias. Sigue pasando. Y entre despedida y celebración tenemos que estar claros y claras que nuestra persona debe estar en la misión correcta, con la visión correcta, con el propósito definido,
y con un plan de trabajo para su vida. ¿Quién hizo aquí resoluciones de nuevo año? Nadie. ¡Ah! Usted dice, ay, es que yo no creo en eso. Okay. Cuando una hija o un hijo suyo tenga novio o novia, aparte de preguntarle de dónde nació, lo de esto, pregúntele qué planes tiene para su vida. A ver si tiene una respuesta, pues si no la tiene hay que tener cuidado. Sí, porque imagínese. ¿Qué planes tiene usted para su vida? ¿Seguir trabajando en el mismo lugar? Es posible que ese sea el plan necesario, porque si lleva 25 años trabajando ahí, se le dice tarde quizás, pero aún así puede haber un cambio. Pero usted tiene que organizar su vida con un propósito. Y a veces estamos como perdidos en el espacio porque voy al templo, sé que vengo al culto, en el caso mío de las 11, otros vienen a las 8, otros vienen a las 6:30. Porque debo ir al templo, porque debo adorar a Dios. Y nos vamos a quedar ahí. ¿Dónde está su servicio? ¿Dónde están los talentos que usted tiene? Que lo puede poner a disposición de quién? De la congregación, pero de sus vecinos. Usted no tiene que empezar muy lejos. Si ahora mismo aparece que se están pidiendo 25 familias para iniciar la enseñanza de la niñez, ¿puede usted ofrecer su casa para hacer eso? Y si no puede ofrecer su casa, puede buscar el centro cultural de la urbanización o del sitio, del condominio, y hacer como quiera el trabajo. Hay distintos, pero hay que hacer algo. No podemos aguantar, porque en este modelo que vivimos de valores, donde el Estado pretende establecer sus propios valores en virtud de unos derechos humanos y jurídicos, determinar el plan de Dios para su vida. En el Código Civil que se planteó como una propuesta para aprobarse hace varios años atrás, había una parte que decía que si una pareja que se estaba divorciando no podía tomar una decisión respecto a qué religión iba a tener los hijos que estaban criando, el tribunal podía entrar en esa determinación. Todo el mundo se ofuscó por otros lados, pero eso decía el código. ¿Cómo usted le va a poner en manos de jueces la decisión de a qué religión o a qué templo usted va a asistir con sus hijos? Porque si la pareja no se puede poner de acuerdo, pues entonces el tribunal tiene que resolver. ¿Saben lo que es eso? Usted no se pueda poner de acuerdo sobre el lugar donde va a asistir sus hijos. Puede pelear por cualquier cosa. Digo, lo mejor no es pelear, pero si ya que están peleando, pero evite entrar. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer el juez? Los domingos va al ministerio sanador.
Y el próximo domingo va al centro espiritista. O sea, en eso es lo que estamos pensando. Por eso es que la iglesia del Señor toma y ocupa su lugar en pleno año 2015, pero empiece ya. Hubo otra despedida que me llamó la atención, mucho. Y vamos a Ruth. Ok. Vamos al capítulo 1 de Ruth. Ok. Yo creo que esto no está funcionando, ¿verdad? Capítulo 1 de Ruth. A veces no tenemos claro lo que es tomar una decisión. Independientemente de que usted piense si está mal tomada o buen tomada. Esta familia de Judá entra en un proceso de necesidad porque hay hambre en tierra de Judá y decide Elimelech con su esposa Noemí irse a otro lugar y llega a Moab. Se van por necesidad. Ese fue el criterio que tomaron esencialmente para moverse a Moab. Tengo hambre, así que me voy a tierra de Moab. Para los que conocen la historia de la Biblia, y esto hace tiempo porque dice en Primera de Ruth, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Entonces, esa historia es de las más viejas, la historia de Ruth, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Sí, vamos a seguir leyendo el capítulo para no tener que dar. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Cuelón, efrauteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Fíjense la jornada. Y dice que allí también murieron los 2, Malón y Cuelón, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle espalda. Seguimos. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Entre Moab y Judá, Moab queda bastante al sur y Judá queda bastante arriba, desde el punto de vista geográfico. Así que estaban caminando bastante para llegar. ¿Ok? Así que, en términos de el problema de la necesidad que dominó la elección de irse a campos de Moab, cuando allí ocurre una desgracia, hay 3 viudas, no una, hay 3 viudas. Ser viuda en esa época, y aún en esta,
para muchas no es fácil. Y viudos tampoco, o sea, en ese momento que ocurre esto, había una dificultad, y era que Moab no era una tierra agradable en el plan de los israelitas, porque Moab prohibieron a los israelitas pasar por sus tierras. ¿Ok? Así que no había un resentimiento. Es como si usted va para algunos pueblos y dicen aquí no queremos. Había una tradición que últimamente pues no se conoce mucho, pero entre Lares y San Sebastián, años atrás había un problema. ¿Por qué? Porque se del pepino en San Sebastián para el tiempo español eran los que habían traicionado a la gente de Lares con el grito de Lares. ¿Ok? Y el proceso del grito o de lo que pasó terminó precisamente en Guasio de San Sebastián. Que hay una novela escrita, La muerte anduvo por el Guasio. Así que en medio de ese proceso, pues, había esa cosa entre Lares y San Sebastián, porque San Sebastián era la gente traidora. Esto mismo pasaba con Moab y los israelitas. Elimelech pasa a Moab por necesidad. Grandes emigraciones hoy en día hacen eso. Estamos viendo la emigración de Puerto Rico, de Siria hacia otros países, de Irán, de todo, una emigración bárbara por todos lados, por la guerra, otros por necesidad, unos cambios dramáticos demográficos, creando unos problemas bien serios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en medio de esas circunstancias, Noemí decide tomar una decisión de despedirse y decirle a sus dos nueras: quédense, no sigan conmigo. Primero, yo no puedo sostenerla. Yo estoy tan viuda como ustedes, no tengo en qué caerme muerta. Y voy hacia Belén y no sé si hay algún pariente que me pueda redimir. Así que voy rumbo a Belén y no sé lo que va a pasar. Una incertidumbre económica bestial. Ella les dice a sus dos nueras, encima de eso, tengo otro problema. Yo no tengo hijos que les van a resolver. ¿Por qué? Porque si tenía hijos, por lo menos se podían casar. Y trabajaban y económicamente se defendían uno a los otros, pero dice, mire, es que ya yo estoy vieja, ya no puedo parir más, y aún si pudiera, tendría que esperar tantos años que en el camino se van a morir. Búsquense el marido, váyanse a su tierra y resuelvan sus problemas. Y tenemos a dos mujeres, o a tres mujeres, que están en una encrucijada en un determinado momento, en una jornada. Y las tres tienen que tomar decisiones bien importantes. ¿Qué van a hacer con sus vidas? Noemí decide que regrese a Belén. A mitad de camino le dice a las dos, tomen decisión. Orfa decide que quiere volver a su pasado, volver con su familia, volver con sus raíces, volver con su cultura. Y normalmente la estamos criticando por esa decisión que ella toma. O sea, ella decide que en su jornada va a regresar a los suyos. En eso no había nada de malo.
Pero Noemí decide que va a escoger un nuevo rumbo para su vida. La misma necesidad de las tres. Las tres problemas económicos. Las tres viudas. Las tres que no podían resolver porque no tenían marido. No tenían hijos que las pudieran ayudar. Y hay tres decisiones diferentes. ¿En qué encrucijada está usted hoy? Que tiene que tomar decisiones importantes para su vida. Es que estoy empezando un nuevo trabajo. Es que estoy iniciando una nueva relación. Es que realmente no sé qué hacer. Tengo una empresa y quiero llevarla a otros niveles. ¿Qué hago? ¿Incorporo o no la tecnología a mi empresa? O sea, hay muchas decisiones que usted tiene que tomar. Y usted me lo está diciendo el 20 de enero. Lamentablemente esta fue la oportunidad que me dieron. ¿Ok? Pero como todavía estamos empezando el año. ¿Ok? Si esa condición de esa jornada significa que usted tiene que dejar algo, déjelo. Es el momento. Este Ramón es bien vago. Diciembre me gustó, ¿para que te vayas? ¿Ok? Fíjense que hay distintas encrucijadas en el camino. Ustedes como estudiantes de la Biblia, que vamos a empezar unos temas bien importantes durante los próximos martes, dirigidos a profundizar en las Escrituras. ¿Qué usted va a hacer con eso? ¿Ok? Va a cambiar, va a hacer el efecto en su vida, va a alterar el rumbo de su vida. Tenemos a gente que tiene una bendición de cantar hermosa. ¿Ok? Es que ya no puedo. O es que ya pasan tantas cosas. Esa encrucijada de hoy de su vida, ¿usted la ha analizado hacia dónde se va a dirigir? Aquí en la congregación para los próximos años de trabajo, que como el año fiscal de aquí empieza en enero, ¿ok? Ahora en febrero tenemos nuestra asamblea, que están notificados de esta asamblea para que asistan como miembros de la congregación o asistemos. ¿Cuál es esa encrucijada de vida que usted tiene? Me voy a quedar sentada porque ya estoy cansada. Voy a ejercitar un análisis de decisiones para emprender una nueva jornada de vida. Bien, hermano, nosotros tenemos una situación, y no voy a mencionar detalles, pero yo, por ejemplo, me comprometí a que los viernes a las 7 de la noche yo iba a dar una tutoría aquí en el templo, en el vagón. A un estudiante que necesita eso. Yo te diría, pero a las 7 de la noche un viernes, para mí es difícil, después de una semana de cansancio.
pero la persona lo necesita. Y 15 minutos o 20 minutos que yo le pueda dar a esa personita son buenísimos. ¿Y usted sabe por qué fue que yo tomé esa decisión? Porque la maestra la está molestando. Y le dijo cositas feas públicamente. Qué mala. ¿Ok? Y usted dice, pues allá, que vaya la mamá, que vaya esto, que vaya... Mire, o sea, usted está ahí para servir. 15 o 20 minutos que usted le dedique a una persona son buenos. Puede transformar una vida. Yo me acuerdo, yo sé tocar de oídas un poquito de guitarra. Y cuando yo empecé a los 16 años, por ahí, y a los 19 años yo me encontré con un muchachito que nosotros entramos a una congregación cuando nos mudamos de San Sebastián aquí al área metropolitana, y la persona que nos ayudaba, pues no teníamos carro, era una hermana de esa congregación y tenía a los nenes chiquitos. Y aquellos nenes, siempre que llegaba a la casa, lo primero que hacía es cogía mi guitarrita. Y yo, ay, me la va a romper, la va a desafinar. Un día decidí que lo iba a sentar y empezar a darle los poquitos tonitos que yo sabía y que todavía sé, pero son poquitos. Pasaron los años y a los 20 años de yo darle ese tonito era el director musical, porque se había ido a estudiar música, el director musical de una congregación grandísima en California. Director musical de una congregación, solamente porque quería la guitarrita. Yo no quería que cogiera la guitarrita, y solamente porque me senté a darle los tonitos, y cada vez que venía un tonito. Después se convirtió en un gran músico, solamente porque esos tonitos. Pero usted no sabe cuántas cosas usted puede sembrar. Como Ruth empezó a recoger espigas, porque las iban dejando, así usted puede hacer en su vida. Y esta congregación lo necesita, la necesita usted en todos los detalles de su vida. Usted no tiene que venir al templo todos los días. Usted no tiene que darle aquí 50 horas semanales. Sea un voluntario o una voluntaria ocasional. Allá los amigos y amigas que nos escuchan por internet en sus propias congregaciones. Saque tiempo para servir a otros. ¿Por qué? Porque cuando usted está en esa encrucijada de sus problemas personales, de sus situaciones, es el momento para elegir qué usted va a hacer con su vida. Y obviamente yo no le voy a contar el resto de la historia, porque Ruth la moabita, aquella que no era bienvenida en Belén de Judá, se convirtió en parte de la genealogía y parentela de Jesús. ¿Por qué? Por su solidaridad con otra mujer. Y yo creo que usted y yo, y es el llamado que yo quisiera hacerle, y yo no voy a seguir hablando mucho, porque eso no es lo que pienso hacer, pero a mí me llama la atención profundamente que cuando Jesús se fue a despedir de sus discípulos en el capítulo 17 de Juan, dice, de la gloria que me diste,
Les he dado. Usted no anda por ahí sin herramientas. Que nosotros tengamos que llorar. ¿Quién no llora? Por cualquier razón. ¿Ok? Como seres humanos vamos a estar en distintas situaciones. Pero como creyentes en el Señor, vamos a decir otras cosas. Y es que a pesar de que ando en caminos de valles de sombras de muerte, tú estarás conmigo. Tu vallado y tu... ¡Wow! Me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa, wow. O sea, ¿qué más usted quiere? Una decisión hecha ya. Es algo que ya está hecho por ti. Es la gracia de Dios hecha por ti. Es el don de Dios regalado. ¿Qué vamos a hacer con eso que Dios nos ha dado? Si el mundo está en convulsión, no nos apartemos de la misión y el propósito de Dios. Vamos a estar en pie. Si alguien quiere hacer algún comentario, aquí está el hermano Ramos con el micrófono. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aquí el hermano quiere hacer un comentario. Fíjese lo que hemos estado discutiendo aquí. Yo me he sentido tocado. Ahora mismo yo estoy en una indecisión. Porque yo soy abogado y yo entraba a las prisiones cuando era abogado. Ahora yo no puedo entrar como abogado a una prisión, a no ser que tenga un carnet que voy exclusivamente a llevar la palabra. Sin embargo, en Estados Unidos no soy abogado y tengo un carnet para entrar a las prisiones a llevar la palabra de Dios. La encrucijada que tengo, me quedo predicando allá como lo estoy haciendo, porque en estas Navidades tuve una experiencia tan linda y tan linda. Cuando primero le llevamos comida material, o sea, le llevamos comida latina a todos los presos que están allí, pero que entonces también los americanos se pegan porque conocen, les gustan lo que los latinos consumimos. Y ese día todos estaban enterados que íbamos a llevar una comida latina y se llenó el sitio donde nos venimos. Me tocó a mí predicarle, porque ellos mismos dijeron: ¡ay, que el abogado nos predique, que el abogado nos predique! Pues entonces me llamaron aquí, porque yo no iba para allá en Navidades, me llamaron a ver si yo podía ir allá y yo fui. Y me tocó la predicación. Luego de la predicación, tengo un intérprete para los americanos. Yo hice un llamado y pasaron todos llorando, todos. Se habían olvidado de que ya habían comido, estaban hartitos ya. Se olvidaron de eso y para mí eso fue una experiencia tan linda y tan linda, que a veces yo mismo me pregunto ¿estaré yo cumpliendo con la misión que Dios me ha dado allá o me quedo aquí? ¿Qué hago? Dios dirá. Lo que he hecho,
lo que estaba diciendo la hermana, hay que tomar una decisión. Hay que planificarla a la luz de lo que la palabra dice. O sea, no engordar y engordar y engordar, sino de lo que consumimos a través de la palabra, tratar de compartirlo, porque si no lo compartimos, no cumplimos con la misión. ¿Alguna otra persona que quiera dar un testimonio o comentar algo? Yo creo que aparte de lo que hacemos en este año, tenemos que tomar decisiones para años futuros también. La próxima jornada, esa misma. ¿Qué vamos a quitar? ¿Qué vamos a dejar? ¿O qué vamos a crecer? ¿O qué vamos a desarrollar? Y esa encrucijada es bien importante, porque usted va a tener que tomar una decisión. Hay muchas personas que dicen, es que yo tomo la decisión después. Y a mí eso me parece, yo no sé cómo eso se llama en el estudio de la conducta humana, pero en mi librito, usted está tomando la decisión de no hacer nada, pues está tomando una decisión. O sea, Pasiva. pero está tomando una decisión de no hacer nada. Usted está en un círculo de violencia doméstica y para las personas que están en ese círculo, tanto hombres como mujeres, se les hace difícil salir. Pero cuando usted orienta, cuando usted dice, cuando usted pone las herramientas a la disposición, todo, y usted dice, me quiero quedar, ¿qué uno va a hacer? Pues usted está tomando la decisión de quedarse ahí. No, que yo lo dejo para después. No es que usted está procrastinando una decisión. Es que usted está tomando la decisión de no hacer nada. Así que pasó ese tiempo valioso en su jornada. Y usted está aceptando quedarse como está. Si hay que abrir una nueva oficina, hay que abrirla. Ah, que las cosas están malas. Para algunos. Pero en la provisión de Dios, si usted tiene que cerrar un negocio, ciérrelo. Pero usted tiene 20,000 talentos para abrir otro. O sea, hay cosas que hay que hacer. Y yo creo que, yo no sé, pero para mí fue bien importante yo tomar unas decisiones para este año. Precisamente porque de momento me sentía que durante un año había estado en la atención de la enfermedad de mi mamá junto a mis hijas y mis hermanas, que eso dieron más que yo. Yo di así un chiquitito. Hay cosas que hacer. Y usted y yo somos los que podemos hacer, porque somos las manos y los pies del Señor. A mí no me gusta la gente, y perdone que lo diga así, pero a mí no me gusta la gente que manda el Señor. Señor le envía. Si ya te envió, tú no tienes que decirle al Señor que envíe. Ya Él me envió a mí. Envía a alguien, Señor, a visitar a los enfermos. Eres tú el que tiene que visitar. Señor, ata, pues si ya la autoridad y el poder se nos ha dado a nosotros, ata tú. O sea, ya se nos dio. Mire, usted está en una depresión, pues resuélvala haciendo algo, o vaya al médico, vaya al Señor, vaya al Espíritu Santo, atiéndase, pero haga algo. Y no es aceite, es que, y usted dirá, pero es que no, es que hay que volver al Evangelio, que era que visitar los enfermos, llevarle sanidad,
que los cojos anden, que los ciegos vean, que los presos sean visitados. ¿Ok? Y yo soy de la que, si me vean aquí, organizo 20 actividades. No, olvídense. Pero no son las actividades las que nos van a mover. ¿Son qué? El servicio al Señor. Vamos orando. Recordemos al hermano Neftalí, que no está porque fue operado. El hermano pastor rector, hermano Moisés Román, que pueda estar mañana también ya en el servicio. A todas las peticiones de todos los hermanos y los hermanos y los creyentes que nos escuchan a través de internet. Y todas las decisiones que en conjunto debemos tomar. Señor y Padre